Hermanos amados, muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí con ustedes, mi hijo Elías y su servidor, Isaías, para darle secuencia a lo que ya hemos empezado. Bendito Dios. Esperemos que en esta noche nuestro Dios, el Santo Espíritu de Jehová, hable a su corazón. La crónica, el tema de esta noche, ¿cuál es, hermano Elías? Fuego purificador. Fuego purificador. Y así, hermanos, estaré aquí compartiendo la palabra para ustedes con todo mi corazón, de la manera más humilde. Y así estoy dejando el lugar al hermano Elías para que dé principio. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da aquí estar una vez más, mi papá y yo, compartiéndoles este mensaje, fuego purificador. Quiero empezar leyendo esta palabra que es en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 17, y de ahí le seguimos al capítulo 3, del 1 al 5. Amén. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el día del juicio se acerca. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hermanos, yo quiero compartirles un testimonio de un mensaje que yo recibí de parte de Dios por medio de un sueño. Como les comentábamos en el anterior mensaje, la justicia y los juicios de Dios, ahí yo les compartía un testimonio de cómo Dios me dio un mensaje: yo soy tu juez y vengo pronto. En esta ocasión quiero compartirles también otro mensaje que recibí a mediados del año 2019. Y pues mi testimonio comienza así, hermanos. Estaba en esta ocasión, yo no me encontraba en mi casa durmiendo. En esta ocasión estaba yo en mi trabajo, en el turno nocturno. Estaba yo pues en la computadora, hermanos, tratando de no dormirme. Y en una de esas que, como decimos, dormité así, pues escuché una voz que me dijo: si no es puro, no lo hagas. Un mensaje de 7 palabras. Otra vez era la misma voz que yo escuché el anterior mensaje de yo soy tu juez y vengo pronto. Y pues esta palabra, hermanos, que hemos leído aquí en Malaquías habla acerca de la purificación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él enviará a su mensajero para purificar. Amén. Vemos el cumplimiento de esta profecía ahí vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo del 15 al 19, que es donde un pasaje muy conocido, donde el Señor Jesús entra al templo, hermanos, y ve a la gente que está ahí en el templo vendiendo. Y pues, como ya vemos cómo reaccionó el Señor Jesús al ver a toda esa gente, ¿verdad?, que estaba
Haciendo esto, dice ahí la palabra de Dios, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Ese es un pasaje muy conocido, hermanos. Y pues en estos tiempos, hermanos, que hemos estado viviendo, tiempos de apostasía dentro de las iglesias, hermanos, como les decíamos en el anterior mensaje de la justicia y los juicios de Dios, ahí en el libro de Isaías, donde dice que cuando Dios manda juicios a la tierra, los moradores de la tierra aprenden justicia, hermanos. Y yo pienso, hermanos, todo esto que se está viviendo actualmente es una oportunidad que Dios nos está dando, hermanos, a nosotros como iglesia, porque dice la palabra de Dios que los juicios de Dios empiezan por la casa de Dios. Entonces es una oportunidad que el Señor nos da para purificarnos, para santificarnos, hermanos. Dios está preparando a su iglesia, porque dice la palabra de Dios ahí en Efesios que Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Entonces es necesario, hermanos, por eso Dios ha permitido que pasemos por estas situaciones que actualmente se están viviendo, porque el Señor está preparando su iglesia, ¿sí? Está juntando a su remanente, hermanos, ¿sí? Nos está dando una última oportunidad para arrepentirnos, hermanos, si es que le hemos fallado a Dios, amén. Pues es momento de pedirle a Dios que nos purifique. Dice la palabra de Dios en Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y este es el momento, hermanos, para arrepentirnos, hermanos, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos pues van a venir tiempos peligrosos, hermanos, incluso pues los tiempos que estamos viviendo ahorita, como les decía, de apostasía, hermanos. Dice la palabra de Dios que incluso van a venir falsos profetas. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 4, y así le voy a dejar el lugar ahorita a mi hermano Isaías. Dice, Primera de Pedro 4:12. Dice, ahí también nos habla, hermanos, acerca de la purificación, aleluya. Primera de Pedro. Pedro, donde habla de los falsos profetas y falsos maestros. Dice segunda de Pedro, versículo 1 en adelante, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio,
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son inmundicias sin mancha, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta ahí y así le voy a dejar el lugar a mi hermano Isaías. Mis amados hermanos, los tiempos son difíciles y siempre han sido difíciles para el pueblo de Dios, y más cuando el pueblo se ha rebelado. Los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Azarías, Daniel, aleluya, ellos no se habían rebelado. Fueron cautivos a Babilonia, pero no se habían rebelado. Ellos vivían su integridad. Pero la guerra, hermanos, no es contra los de afuera, es con la novia del Señor, con la iglesia. Amén. Es una guerra, hermanos. El enemigo quiere que esa novia que Dios está preparando, que sus vestiduras no sean blancas, que estén manchadas. Pero por más difícil, hermano, que sea la situación, ahí está nuestro Dios en medio de nosotros, en medio del problema. Aquellos muchachos fueron echados al horno de fuego, los 3. Oiga, hermano, y no les pasó nada. Ellos tuvieron un propósito de no adorar aquella estatua que aquel hombre había hecho. Cuando nos proponemos hacer algo para nuestro Dios, todo nos va a ayudar para bien. A Daniel. ¿Qué debía Daniel? No era malhechor. Lo echaron al foso de los leones. Porque oraba 3 veces al día. Como nuestro Dios. Lo crucificaron por predicar la palabra, por hacer el bien. Pero nuestro Señor triunfó, hermanos. Y así nosotros vamos a triunfar. En los tiempos de Nehemías, cuando le dijeron que su pueblo estaba caído, que el santuario lo habían quemado, que las piedras estaban derrumbadas. Posteriormente voy a estar dando un mensaje amplio de lo que es el libro de Nehemías. Ahorita nada más es un ejemplo. Llegó Nehemías, hermanos, a su tierra, la fuente estaba caída, abandonada. Oh, bendito Dios. Las piedras, quiero hablar de las piedras, estaban quemadas. Los hombres se preguntaban, sí, tenemos cal, tenemos tierra para pegar, pero ¿qué piedras vamos a pegar? Esas dijo, mira, pues ahí está un montón de piedras regadas por donde quiera, que ya están quemadas. Ponga mucha atención a lo que le voy a decir.
Hay millares, hermanos, en el mundo de gente que ha caído, que está quemada, como normalmente se le dice. Tú ya te quemaste. El diablo le dice, tú ya te quemaste, ya no sirves para nada. Ya estás bien quemado. No es cierto, mentiras del diablo. De esas mismas piedras, hermano, que Nehemías le dijo al pueblo, esas, siéntenlas, como sentar bloc, siéntenlas, con esas vamos a reconstruir el templo. Y con esas piedras, con esas almas, hermanos, que se han retirado del Señor, el Señor quiere restaurar, hermanos, al pueblo. Con esas piedras que están quemadas. El diablo te va a decir, ya no sirves para nada. Eras, ya no eres. ¿Cómo no? Todavía no estamos ante el tribunal, ante la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno y perdonador. Bendito sea el Señor para siempre. Hermano, el Señor quiere que nos levantemos a darle gloria. La Biblia narra, hermanos, de un hombre que tenía 2 deudores. Uno debía 100 y el otro debía 10. ¿A cuál cree usted, hermanos, que estaba más contento? ¿Al que le perdonó 100 o al que le perdonó 10 denarios? Pues al que le perdonó 100, hermanos. Porque el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. No te dejes engañar, hermanos, por el diablo. Acerquémonos a Jesús. Sin temor a equivocarme. En la actualidad son tiempos que la gente está escuchando estos mensajes, está escuchando palabra de Dios y está saliendo. No tenemos más que reconocer, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a seguir adelante, hermanos, con el mismo propósito, con el mismo deseo. Él quiere una novia blanca, pura y sin mancha. Al que venciere, dice el Señor, yo le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre que nadie conoce, nomás el que lo recibe. Al diablo no quiere, hermanos, eso para el pueblo de Dios. Quiere destruirnos, quiere acabarnos. Pero ahí está el ejemplo, hermanos, de la reina Esther. Le dijeron los amigos del rey Asuero, busquen vírgenes. No le hace que sea la más humilde, rica, pobre. Vírgenes, mujeres bonitas, para que escojas. Tú eres un escogido de Dios, hermano o hermana. Aquella mujer pecadora que los fariseos le llevaron, ¿qué le dijeron? Hemos hallado a esta mujer en pecado. El Señor estaba escribiendo en tierra, se levantó. Si alguno está libre de pecado, arroje la primera piedra. Se fueron todos, hermanos. ¿Por qué? Porque todos le hemos hallado al Señor. No hay justo ni aun uno. Ni el mismo Señor se consideró justo. Dios tiene una oportunidad para ti, como me la ha dado a mí. Aquella mujer humilde, Esther, se preparó, tuvo que esperar para santificarse, para purificarse, porque esa era la ley. No solamente era humilde, pero era una mujer hermosa, por dentro y por fuera, como Dios quiere la iglesia de hoy, hermanos, su novia. Y Él no quiere que nadie se la quite. ¿O quién quiere que le quiten la novia? Hablando, hermanos, los jóvenes. Nadie, hermanos. Así nuestro Dios. Las bodas del Cordero, hermanos, ya se van a celebrar. Ya falta poco. Por eso el enemigo anda haciendo desastres, hermanos. Pero nuestro Dios venció en la cruz. Y así vamos a vencer. Si mi consejo, hermano, le ha servido de utilidad, ánimo. Fortalezcas en el Señor. Créale a Dios. No que le crea a las fábulas ni a las genealogías que están fuera de la palabra de Dios.
Es un mensaje humilde, hermanos, sencillo. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que meter el acelerador, hermanos, pisar el acelerador, redimir el tiempo, porque el tiempo es corto. No hagamos caso, hermano, al enemigo. Nuestra lucha nunca ha sido, ni será, ni va a ser fácil, hermano. No. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, con el mismo diablo. Pero el diablo está derrotado, hermanos. El Señor le dijo a los apóstoles: yo los envío en medio de lobos. Oiga, ¿y qué ovejas tan valientes? El pueblo de Dios actual. ¿Qué ovejas tan valientes? Se pasean en medio de los lobos, hermano. Pero todos sabemos, hermanos, que nuestro guía, nuestro capitán, nuestro defensor es el poderoso de Israel. Él no desprecia a nadie, hermanos. Él no desprecia a nadie. En otra ocasión, ya para dejarle el lugar al hermano Elías, el Señor se encontraba entre las prostitutas, los borrachos, los adúlteros. Los apóstoles no vieron bien esa acción. Señor, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Sabes qué clase de gente es esos? ¿Son ellos? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía? Pues por eso estaba ahí. Les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. En aquel día, dice la Biblia, esos que les nombré van a ir primero. ¿Por qué? Porque es gente valiente. Es gente que cuando viene a Cristo, como el apóstol Pablo, no tienen miedo, hermanos. Y es lo que Dios quiere, que enfrentemos la situación sin miedo. Esa gente valiente, que ya anduvo a medias noches, en la madrugada. Esos no tienen miedo a enfrentarse a predicar la palabra, hermanos. No debemos de tener miedo. Con eso no estoy menospreciando, como le digo, al que poco ama. No. Que no haya malos entendidos. A mí no me gustan los malos entendidos y me gusta aclarar. El mismo Señor, acuérdense, cuando llamó a Gedeón, digo, son 23,000. Logró reunir Gedeón. Su servidor, Isaías, ¿cuántos logrará reunir en su ejército? Le quiero decir esto. Le dijo el Señor: diles que los que tengan miedo que se regresen. Pero no los excluyó. Nomás le dijo: los que tengan miedo, regrésense. El reino de los cielos se hace fuerte, hermanos, y los valientes lo arrebatan. No los excluyó, aclaro. Y es probable que estén en el cielo. Pero tenemos que ser sinceros. ¿Puedo o no puedo? ¿Le entro o no le entro? Mis amantísimos hermanos, Dios que me los bendiga, y gracias a mi Padre Jehová, mi Dios eterno, al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que me permite expresar lo que la Biblia dice, lo que a mi edad he vivido, lo que he visto, lo que he hecho. Tenemos que venir a nuestro Dios con corazones sinceros, hermanos, llenos de alabanza, de gozo, contentos, felices por todo lo que nos ha perdonado. Hermano Elías, adelante. Amén. Así es, hermanos. Como les decía, dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga. Amén. Y nosotros sabemos, hermanos, también que podemos santificarnos por medio de su palabra, obedeciendo su palabra, hermanos. Dice aquí en Primera de Tesalonicenses 4:7, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Y vamos a leer ahí en Gálatas también, hermanos, donde habla acerca de los frutos del Espíritu. Dice Gálatas 5:22 en adelante, dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Bueno, primero vamos a leer desde el 17, porque habla de las obras de la carne. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. Es lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Nosotros sabemos cuáles son las obras de la carne, cuáles son los frutos del Espíritu, hermanos. A través del Espíritu de Dios podemos llegar a santificarnos, hermanos, porque dice la palabra, y el Espíritu Santo os santifique por completo. Es la manera en que nosotros podemos santificarnos, hermanos, y de esta manera estar preparados cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, hermanos. En la Biblia nos habla acerca de muchos pasajes, hermanos, acerca de la purificación, la limpieza. Dice el Señor cuando hablaba de las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. La palabra de Dios también nos habla ahí del rey David, hermanos, cuando él pues cometió el pecado, hermanos, de tener esa relación con la mujer de Urías, Betsabé. Dice la palabra de Dios, cuando después de que él se llegó a esa mujer, pues él se sentía mal, hermanos, porque sabía que había hecho algo incorrecto delante de los ojos de Dios, hermanos. Y él después decía en uno de los salmos, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado y seré más blanco que la nieve, hermanos. Como les decía ahorita estamos en los tiempos que Dios nos está dando la oportunidad, hermanos. Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Así nosotros, hermanos, como decía el rey David, amén. Si es que ya le hemos fallado a Dios, hermanos, porque pues hermanos, como seres humanos podemos fallarle a Dios, hermanos. Sabemos que no somos perfectos, que el único perfecto es Dios. Entonces Dios por eso nos da esta oportunidad, hermanos, por eso nos habla así, de esta manera. En mi vida personal, pues como yo les decía, a mí el Señor me habla por medio de los sueños, hermanos, y pues yo estoy muy contento, muy agradecido con Dios por esta manera de tratar Dios conmigo, hermanos, de esta manera de escuchar su voz audible. Y pues yo la comparto, hermanos, con ustedes para que usted también pueda ser edificado, amén. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nos amonesta, hermano, nos corrige, también es para darnos ánimo, para seguir adelante, pero también nos amonesta cuando es necesario, hermanos, también, porque Dios dice su palabra que el que ama lo corrige, hermanos. Si Dios no nos amara, pues entonces no nos llamara la atención. Es como un padre cuando le llama la atención a su hijo, que dice: te llamo la atención porque te amo, si no, pues te dejaría hacer lo que tú quisieras. Por eso el Señor a veces nos habla fuerte, hermanos, y a veces el mensaje nos parece fuerte, pero eso es porque el Señor nos ama. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el Señor al que ama lo corrige. Amén. Y como les decía, aquí nos habla la palabra de Dios, hermanos, cuáles son lo que al Señor le agrada, hermanos. Nosotros tenemos que pues escudriñar la palabra de Dios y ahí nos damos cuenta, amén, qué es lo que al Señor le agrada. Otra de la manera, hermanos, en que el Señor nos purifica es a través de las pruebas, hermanos. Como decíamos, este año ha sido muy difícil para nosotros, para todos, hermanos, en todo el mundo. La fe del cristiano, de la iglesia de Dios ha sido puesta a prueba, hermanos. También nos dice, hermanos, la palabra de Dios que Él permite en algunas ocasiones que seamos afligidos por alguna prueba para que vuestra fe sea pasada por el fuego. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, dice 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Aunque el Señor, hermanos, a veces nos
somete a pruebas, así como decía mi hermano Isaías, de estos jóvenes que fueron Sadrach, Mesach, Abednego, que fueron pasados por el horno de fuego, hermanos. A veces el Señor así permite que nosotros también seamos pasados por el fuego para de esa manera también purificarnos, hermanos. Dice la anécdota de cuando purifican el oro, hermanos, pues para separarlo, hermanos, para conseguir que el oro sea puro, separarlo de otros minerales que van a ir revueltos con el oro, pues tienen que someterlo al fuego, hermanos, y para que de esa manera se vaya separando, hermanos, los otros minerales que lo hacen impuro al oro. Y pues dicen, hermanos, que hasta que no lo ven completamente el oro puro, así como si fuera un espejo, hermanos, que hasta se puede ver uno ahí reflejado, es que ya pueden decir ellos que es oro. Así el Señor tiene que limpiar de nosotros, porque la palabra de Dios dice que somos templo de Dios, hermanos. Entonces así el Señor nos purifica también a nosotros, hermanos. Tiene que sacar todas esas impurezas que nos estorban a nosotros, a nuestra vida espiritual. Amén. Y quiero leerles también otra cita, hermanos, que dice allí en 2 Corintios 4, del 7 al 9, dice: viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Dice la palabra que estemos afligidos, atribulados, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. El Señor nos permite, hermanos, que a veces tengamos que pasar por algún tipo de prueba, así como lo que actualmente vivimos, hermanos, con todo este año que ha sido difícil para todos, pero aún así, hermanos, no estamos desamparados, porque el Señor está con nosotros, está con su iglesia, con su novia, con su remanente, hermanos. Él, como les decía hace un momento, nos habla fuerte, hermanos, con mensajes fuertes, porque Él quiere que estemos preparados para cuando Él venga, hermanos. Sí, la palabra de Dios dice que su iglesia no fue creada para la ira, hermanos. Entonces, Él nos está preparando simplemente, hermano. Esto que vivimos ahorita no se compara cuando venga la ira de Dios, hermanos, cuando sea la gran tribulación. Esto no es nada prácticamente, hermanos, con lo que le espera al mundo, hermanos. ¿Sí? Por eso el Señor nos está dando este llamado, este último llamado, hermanos, para purificarnos, para santificarnos. Dice ahí en el libro de Apocalipsis: el que es santo, santifíquese más. ¿Sí? Si eres puro, purifícate, hermanos, más en el Señor. Nunca va a ser suficiente, hermanos, aunque si ya siente usted que es santo, que ya es puro, pues purifíquese más, hermanos, santifíquese más. Para el Señor nunca es suficiente, hermanos. Entre más estemos preparados, pues mejor para nosotros, hermanos. Estar seguros de cuando el Señor venga, nos vamos con Él en el arrebatamiento, amén. No sé si mi hermano Isaías tenga otro comentario. Pues yo vuelvo a repetir, hermanos, vuelvo a decir que yo estoy contentísimo con esta encomienda que se me ha dado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? ¿Que hay prueba? ¿Cuántas veces cantamos? En pruebas y en luchas la iglesia sigue caminando. Seguimos caminando. Si Dios, hermanos, Jehová Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nación tan grande, por más grande que sea, tiene su Dios tan cerca como lo está Jehová de nosotros? Nadie, hermanos. El mismo Dios de allá es el mismo Dios de nosotros. ¿Por qué temer? Hermano,
Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dice, pues en la palabra de Dios, hermanos, también en el Antiguo Testamento, ya para terminar, hermanos, con este mensaje, aunque son profecías del Antiguo Testamento, también, hermanos, están vigentes para este tiempo que estamos viviendo. Quiero leer ahí en Zacarías 13, versículo 9, dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. Aleluya. Y en el libro de Daniel, hermanos, todos conocemos el libro de Daniel, el libro de este profeta, hermanos. Amén. Dice, quiero leer ya para terminar el capítulo 12. Dice, el tiempo del fin. Amén. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Amén. Mi hermano ya no tiene otro comentario. Vamos a orar por el mensaje de esta tarde, esta noche. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por estos comentarios. La oración de la noche, como se hace en la oración de la mañana. Así vamos a llegarnos a nuestro Dios, hermanos, a cada minuto, a cada segundo, porque estamos cerca, hermanos, del fin. Ya poquito falta, hermanos. ¿Cuánto? Pero las señales ya las estamos viendo. Los apóstoles le dijeron al Señor: dinos cuándo será el fin, Señor. El Señor ya le explicó: habrá terremotos, hambres, pestes. El Hijo se levantará contra el Padre contra los hijos. Ya todo se ha cumplido, hermanos, y todo se está cumpliendo. La tierra está asolada, como dice el profeta Isaías, devastada, caída, asolada. Pero una cosa sí le digo: no estamos derrotados. El que ya se siente noqueado, hermanos, es el enemigo, porque sabe bien que va a perder la batalla. Porque nuestro Dios es el poderoso de Israel. Amantísimo Dios, que todo lo sabes, que todo lo puedes. No hay nada, Señor, que se esconda ante tu presencia. Tú conoces, Señor,
el corazón de tu pueblo, de tus hijos. ¿A dónde podemos ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde nos podemos esconder de tu presencia? Señor, yo te pido, Dios mío, por el mundo entero, Señor, me extiendo al mundo entero, a mi México querido. Oh, bendito Dios, tu pueblo te necesita, Señor. Tus trigales son hermosos, Señor, son lindos. Permite, Señor, que se adhieran a tu ejército, no al mío, Señor, a tu ejército, a levantar la cosecha. Que el fruto, Señor, no se quede tirado en la milpa, que lo recojamos, Señor. Que no lleguemos ante tu presencia con las manos vacías. Ilumínanos, Dios eterno. Danos sabiduría e inteligencia, Señor, como se lo diste a todos los grandes hombres de fe. Ayúdanos, Señor, en nuestro propósito. A todo aquel, Dios mío, que ha decidido levantarse, que ha decidido predicar el Santo Evangelio. Bendice a las almas, personas que nos han tenido bien escucharnos, Señor. Yo no conozco su necesidad, pero tú sí la conoces. Y en tu nombre, Señor, y por tu palabra. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Yo quebranto, Señor, toda plaga del enemigo. Quebranto por tu palabra, no por la mía. Y te pido piedad y misericordia, Señor. Tú llevaste, Señor, en la cruz nuestras enfermedades, Señor. Y por tu llaga fuimos curados. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Tus juicios son tus juicios. Ahí yo no me meto. Porque tú haces, y siempre harás y estás haciendo lo que de tiempo antiguo, Señor, ya tenías planeado hacer. Pero mi oración es humilde, Señor. Yo no alcanzo a ver más allá, pero tú sí. Tu palabra dice, Señor, que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Tú conoces al mundo entero, Señor, y le das a cada uno lo que se merece, lo que nos merecemos según nuestras obras. Llévanos en paz. Pido bendiciones para todos, Señor. Y si tú nos prestas la vida, permítenos a mi hijo Elías y a mí seguir adelante, Señor. ¿Hasta cuándo? Tú sabes. El tiempo está cerca. El tiempo es tuyo, Dios mío, porque tú tienes el tiempo para todo. Los tiempos son tuyos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta el próximo. Amén. Si Dios quiere.